En este video vamos a hablar lo que es el voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor y Vx para un tiempo mayor que cero. Bueno, entonces en este circuito pues vamos a hallar la respuesta completa. Entonces la fórmula de la respuesta completa es que el voltaje en un capacitor se me comporta de la siguiente manera: voltaje inicial menos voltaje final, Euler a la menos t sobre tau más el voltaje final. De esa manera se me comporta el voltaje en el capacitor. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar el voltaje en el capacitor. Para ello voy a hallar los tres parámetros: voltaje inicial, voltaje final y la constante de tiempo, que es R por C. Bueno, entonces para el voltaje inicial tenemos que saber cómo está el circuito en el tiempo menor que cero con el circuito ya estabilizado. Entonces acá el switch indica que en el tiempo igual a cero se me va a cerrar, o sea que la simbología que yo estoy teniendo es esta de este switch. O sea que para el tiempo menor que cero ese switch no está conectado, o sea lo que tengo es un circuito abierto. Entonces para el tiempo menor que cero, para t menor que cero, lo que tengo es este circuito. Bueno, acá circuito abierto, acá una resistencia, acá una resistencia, acá una resistencia, acá el capacitor que después tengo que reemplazarlo por un circuito abierto. Y bueno, resulta que esta rama del que está con la fuente se me va a ir, o sea que me queda circuito abierto. Y al final me queda solamente una malla en el cual tiene dos resistencias y el capacitor se me va a abrir. Si yo mirara cuánto voltaje hay ahí en ese circuito, como no hay fuentes, al no haber fuentes, entonces el voltaje ahí va a ser cero. Entonces puedo asegurar que el voltaje inicial en ese circuito es de 0 voltios. Listo, no hay condiciones iniciales, o sea, no, bueno, la condición inicial es cero, ¿no? Si hay condición inicial, la condición inicial es cero, significa que el condensador va a estar descargado en el circuito. Ahora, voy a mirar cuál es el circuito que me queda para el tiempo mucho mayor que cero. Entonces, para un tiempo mucho mayor que cero, lo que voy a tener es que el switch se me va a cerrar. Y entonces acá tengo 20 volts, acá esto está cerrado. Y lo que me interesa es el circuito ahí en el condensador, o sea, el voltaje final ahí. Bueno, esta resistencia queda circuito abierto y el voltaje final sería el de esta resistencia, que es, bueno, colocémosle valores: 1,5, 1 y 2K. Entonces esta resistencia 2 kilo ohms está circuito abierto y el voltaje sería el mismo voltaje de esta resistencia de 1 kilo ohm. Bueno, y entonces ahí lo puedo hacer, puedo sacar un divisor de tensión, que sería 1 kilo ohm por la fuente de voltaje dividido entre la suma de las dos resistencias, 1K más 1,5K. Bueno, haciendo esa operación esto me da 8 voltios.
Listo, entonces ya tengo el voltaje inicial, el voltaje final y ahora voy a pararme entre los terminales del capacitor con el circuito que tengo en el tiempo mayor que cero y voy a hallar la resistencia equivalente apagando las fuentes. Recordemos que cuando una fuente de tensión se apaga, se reemplaza por un cortocircuito y cuando una tensión se apaga, cuando una fuente de corriente se apaga, se reemplaza por un circuito abierto y una fuente de tensión por un cortocircuito. Entonces acá como tengo una fuente de tensión, lo que voy a hacer es reemplazar por un cortocircuito de esa fuente, ¿no? Entonces, eh, para Tao reemplazo esa fuente por una fuente por un corto. Y este sería el terminal A, terminal B. Bueno, desde ahí vamos a hallar la resistencia equivalente. Ahí lo que notamos es que esta resistencia de 1,5 está en paralelo con 1 kilo ohm. Y al hacer ese paralelo, después me va a quedar en serie con esa resistencia de 2 kilo ohm. Entonces puedo decir que la resistencia equivalente sería 2 kilo ohmios más el paralelo de 1,5 con 1. Acá 2,5, acá que es la suma de 1,5 más 1. Entonces hacemos esta operación del 2 más 2 kilo ohmios más, bueno, eso da 2,6 kilo ohmios. Bueno, esa sería la resistencia equivalente y con esa resistencia equivalente puedo hallar la constante de tiempo tau, ¿no? Tau es igual a R equivalente por C, o sea 2600 por 10 microfaradios. Eso es igual a 0,026 segundos o 26 milisegundos. Listo. Entonces ya tengo las tres variables y puedo reemplazar en la fórmula general. Entonces, reemplazando eso en la fórmula general, obtengo que el voltaje en el capacitor sería voltaje inicial 0 menos voltaje final 8 entonces esto me da y ese sería el voltaje ahí en el capacitor. Bueno, ahí ya tengo lo que es el voltaje en el capacitor. Me piden la corriente en el capacitor. Eh, lo puedo hallar reemplazando en la fórmula general. Y la fórmula general me dice que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Dado de que tengo el, el voltaje, voy a ir simplemente voy a reemplazar ahí
Bueno, acá dos derivaditas, entonces menos. Bueno, la derivada de una constante ya sabemos que la derivada de una constante da cero. Entonces simplemente me queda este término de acá. Acá menos 8, la derivada interna de esto. Listo, entonces voy a operar eso. 10 a la menos 6 por menos 8 por menos 38,46. Balance da aproximadamente 3,08 por 10 a la menos 3, o sea, 1000. Listo, esto en amperios. Siguiente variable me piden Bx, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger el circuito que tengo en el tiempo mayor que 0, o sea acá, y donde estaba el capacitor, lo voy a reemplazar por una fuente de tensión, cuyo valor va a ser el voltaje del capacitor, o sea, el circuito que voy a analizar sería este. Eh, Acá tengo una fuente de tensión que es de 20 volts. Acá una resistencia de 1,5 kilo ohms. Y acá iría lo que es la fuente de tensión, que ahí está el voltaje en el capacitor, pero en vez de C. Y lo que me están preguntando es este Bx. ¿Listo? Como me están preguntando ese Bx, pues miro, puedo resolver este circuito. Veo que son dos mallas, o si lo analizo acá, pues simplemente va a ser un solo nodo. Entonces voy a analizar ahí ese nodito de aquí, que ese nodito sería el nodito de X. Entonces haciendo bueno, la ecuación de nodo me queda, esto me va a quedar X menos 20 sobre 1,5K sobre 1500 más Bx menos 0 sobre un K sobre 1000, y esto sería X menos el total en el capacitor sobre esa resistencia doble.
a 0 y multiplico todo esto por un factor, entonces ahí voy a multiplicar por 6.000 o 6 que entonces bueno, esto me queda -80. Bueno, entonces operando esto, sería 4 más 6 más 3, 13bc, fbx, menos 80 menos 3bc igual a 0, o sea que 13bx es igual a 80 menos 3bc. Por lo tanto, si mando divido todo o divido todo sobre 13, pues me da. Bueno, y BC ya lo teníamos, entonces simplemente reemplazamos cuánto vale BC. Entonces esto queda x 80 treceavos, 80 dividido entre 13, 6,15 menos 3 treceavos de BC, y BC es, bueno, esto era menos 8 doble, una con 85. Bueno, menos por menos me da más, entonces esto es y esto sería menos 1,85. Por lo tanto, Bx, bueno, sumo eso. Y sería 6,15 menos 1,85 más 4,3. Voy a rectificar a ver si no cometí algún. Sí, creo que cometí un error. Este más 13 pasaba a ser positivo. O sea que este es más. Y bueno, este quedaba negativo y este quedaba más
Bueno, entonces haciendo la corrección ahí sería 6.15 más 1.85 más 8. Ahora sí. Vale, entonces ahora sí lo tengo. Creo que esto menos. Bueno, entonces este sería Bx. Este sería Bx y ya habríamos hallado lo que nos están pidiendo, voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor y Bx. Puedo comprobar, por ejemplo, de esta manera, comprobar que la corriente en el capacitor me dé igual. Entonces, por ejemplo, si la corriente en el capacitor es esta que va bajando así, significaría que sería la misma corriente acá. Entonces sería Bx menos voltaje en el capacitor sobre esa resistencia que es de 2 kilo ohms, me tiene que dar la corriente en el capacitor. Entonces voy a comprobarlo acá, a ver si tuvimos lo mismo. Entonces Bx menos el voltaje en el capacitor sobre la resistencia 2000, eso me tiene que dar la corriente en el capacitor. Entonces, bueno, Bx sería menos 1.35 Euler a la menos 38,46 t más 8 y resto lo que está en voltaje en el capacitor. Entonces bueno, acá el término Euler multiplicado por menos 1 da positivo, entonces sería más 8. Y el otro término da negativo, menos 8. Y todo esto dividido sobre 2000. Bueno, entonces 8 y menos 8 se me cancela. Y entonces quedaría, bueno, 8 menos 1.85. Entonces esto daría 6,15 sobre 2000. Bueno, 3,075 son aproximadamente 3,08 euros. Esto en 1000, queda por 10 a la menos 3. Y volvemos a llegar al mismo resultado que reemplazando en la fórmula de la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí comprobé que estoy llegando a los resultados por dos caminos diferentes, indicios de que el problema está bien, ¿no? Entonces eso sería todo.